o antepasada la leímos, yo quiero que veamos un pedazo más adicional de este pasaje que me llamó mucho la atención. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 11 en adelante, mire lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír, que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las había de dar. Amén. Qué tremendo pasaje. Pero hace bueno, en esa época eran como 3 meses ya, un amigo nos invitó o me invitó a cenar en su casa. Yo ya había ido como unas 2 o 3 veces donde mi amigo sabía, voy a dar calles para que se ubiquen todos, no en la casa de mi amigo, sino para que se ubiquen en la historia. Así que yo, cuando mi amigo me dijo, pastor, lo invito, vamos a cenar en casa, así que yo dije, ok, no hay ningún problema, pero yo ya tenía medio pensado por dónde iba a ser la ruta, ¿no? Entonces yo dije, bueno, eso más o menos es por los Incas y llegamos a General Paz y ahí yo me ubico, ya me ubico en la casa de mi amigo. Así que yo llegué, bajo, pongo el GPS de mi auto y le doy la dirección. Y efectivamente el GPS me dice que vaya hasta los Incas, así que yo dije, bueno, no estoy tan perdido en Buenos Aires, vamos bien. Así que yo tomo la ruta por los Incas, pero llegando a la San Martín, supuestamente tenía que seguir de largo. Cuando iba llegando a la avenida San Martín, me dice el GPS, voltea a la derecha en la San Martín. Entonces yo dije, no puede ser por la San Martín, porque es por los Incas que tiene que ir uno. Así que yo digo, no, voy a forzar al GPS a recalcularme la ruta y que se ubique por donde yo quiero. Así que paso San Martín, el GPS automáticamente recalcula la ruta y dice, a 200 metros, gire a la derecha y vaya a la San Martín. Entonces yo digo, pero ¿por qué me quiere mandar a la San Martín? Si es por esta, yo no entiendo por qué. Así que volví otra vez y me pasé los 200 metros. Para forzar al GPS a que me diera y me recalculara una nueva ruta, por lo menos por donde yo quería andar. Así que el GPS vuelve nuevamente y recalcula y dice, a 500 metros, gire a la derecha y vuelva a la avenida San Martín. Yo pienso que si el GPS tuviera más emoción, me lo hubiera dicho con más, que vuelva a la San Martín, a 500 metros. Eso fue una pelea entre GPS y yo. Todo 1 o 2 kilómetros de camino. La pelea del GPS y yo. El GPS diciendo, en la próxima cuadra, voltea a la derecha en 500 metros. En 1 kilómetro, voltea a la derecha. Y yo era recalcule. Cuando yo llego a la San Martín con General Paz, me doy cuenta que no estaba en el lugar correcto. Cuando yo llegué dije, me perdí. Yo pensé que era esa ruta. ¿Qué me tocó hacer? Poner nuevamente el GPS, que recalcule, me manda la ruta nuevamente y dije, voy a obedecerle al GPS. ¿Sabe a dónde me mandó? A la San Martín. Y cuando llegué a la San Martín con General Paz, me di cuenta que ese era el lugar. Me había equivocado, había confundido los Incas con la San Martín. Y cuando yo llego ahí, lógicamente, llego a la casa de mi amigo y llegué 30 minutos tarde a la cena. Pero llegué. Ahora, ¿por qué les cuento la historia? Porque a mí me ayudó mucho eso que me pasó.
para uno saber básicamente lo que este pasaje está narrándonos, lo que Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Dice, no es una palabra complicada, no es una voluntad complicada de Dios, es muy fácil de hacerla. Pero el GPS y yo tipifica la lucha que todo ser humano tiene con respecto a la voluntad de Dios. Nosotros a querer hacer nuestra voluntad y lógicamente el GPS a ubicarnos. Nosotros a querer hacer nuestra voluntad y Dios a tratar de decirnos, mira, tú piensas que es por esa ruta, pero yo tengo la decisión, la ruta correcta para ti. Esa es la pelea, la lucha que hay entre el hombre y Dios siempre en comprender o entender cuál es la mejor ruta. Tomo hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero mire, uno inevitablemente, usted sigue un aparato como el GPS, que es una bendición, y usted lo sigue, así se pierda, el GPS siempre lo vuelve otra vez a usted a ubicar. Y por lo menos si se perdió, póngale casa y te lleva a la casa. Pero el GPS no se equivoca, mientras tú le das la dirección correcta, te lleva. Así que la idea de uno es poner su confianza en el GPS que te está llevando por donde es. Pero en la lucha que yo tuve, en el momento de yo decir, no, el GPS se equivoca, y el GPS se equivoca, y yo tengo la razón, ahí fue donde me di cuenta que yo no tenía la razón, que pensé que tenía la razón, pero al fin y al cabo terminé haciendo lo que el GPS me decía que tenía que hacer. El GPS, hermano, tuviera boca, pudiera hablar, hermano, diría, yo se lo dije, se lo advertí, no me hizo caso. Yo siempre he dicho que el GPS debería tener un apagado automático cuando después de 3 veces no le queremos obedecer. Como que el GPS diga, no me quiero obedecer, autoapagado. ¿Se pagó? Siga derecho, haga lo que quiera. A veces, ojalá Dios fuera así, ¿no? Donde Dios dijera, bueno, me voy a apagar, haga lo que quiera con su vida. Ahora, aquí hay algo interesante, porque mire lo que el pasaje decía. Dice, porque este mandamiento, o sea, esa voluntad de Dios que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti. Dice, no está ni lejos, no está ni lejos, está muy cerca, dice. No está en el cielo, no está atravesando el mar, no es complicado, decía Moisés. No está complicado, está muy cerca de ti, lo puedes cumplir. El problema es que el ser humano siempre tiende a hacer su vida a su acomodo. Ahora, hay una primera parte en esto. Lo primero que yo quiero enseñarle a usted en esta mañana es cuál es mi actitud frente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi actitud? Ahora, cuando yo salí, o más bien antes de yo salir, yo medio me imaginé por dónde iba a ser la ruta. Yo ya tenía como 3 veces de haber ido a la casa de mi amigo, así que yo medio sabía para dónde era. Aunque me di cuenta después que no. Pero yo creía que sabía para dónde. Cuando yo coloqué el GPS realmente, no fue para que el GPS me guiara. Yo coloqué al GPS para que me dijera lo que yo creía que yo sabía y que era correcto. Entonces, cuando coloco el GPS y el GPS me dice, tome los incas, dije, entonces estoy en lo correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la actitud nuestra a veces frente a la voluntad de Dios? A veces nosotros queremos obedecer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del deseo de Dios, del propósito de Dios, del sueño de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. Dios, en alguna ocasión se los enseñaba a ustedes, Dios cuando crea al hombre lo coloca en el paraíso. El paraíso significa la bendición. Dios quiere siempre la bendición para el ser humano. Desafortunadamente el hombre toma la determinación de hacer con su vida su acomodo, lo que quiera su acomodo, hacer con su vida lo que quiere, y por eso desafortunadamente muchas veces las decisiones que tomamos son las incorrectas. Cuando usted leyó atentamente conmigo al principio, dice, te he colocado delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Como diciendo el Señor, tú tienes al fin y al cabo la decisión, tú puedes tomar la decisión. Yo te coloco 2 opciones, te coloco 2 caminos, tú tienes que tomar la decisión en cuál de los 2 caminos vas a andar. Pero recuerda, se lo estoy parafraseando, pero recuerda que cualquiera de los 2 caminos que elijas tiene unas consecuencias, van hacia algún lugar. Si tomas el que debe ser el de la bendición, será el de la bendición. Si tomas el de la maldición, vas a empezar a tener problemas en tu vida. Si vas a tomar el camino de la vida, vas a empezar a tener bendición en todas las cosas. La muerte, también vas a tener las mismas consecuencias. El problema no es que hayan 2 opciones, querida iglesia. El problema
es cuál de los dos caminos es el correcto. ¿Cuál es la mejor decisión que yo voy a tomar? La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de destrucción. Es decir, a veces nosotros decimos, esta decisión que yo voy a tomar, esta opción que yo tengo es muy buena porque aparentemente es buena, pero al fin y al cabo termina en una situación más complicada nuestra vida. ¿Cuál es mi actitud frente a la voluntad de Dios? Mire, hay tres maneras como una persona puede asumir su actitud frente a Dios. La primera es la persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que dice, yo no me quiero equivocar, quiero seguir el manual que Dios me dejó, quiero seguir el GPS que Dios me dejó, así que quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia dice que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Tiene esas tres características. Nunca dice mala, medio mala y casi mala. Siempre dice es buena, es agradable y es que perfecta. Es decir, la voluntad de Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos porque somos seres humanos y nos equivocamos en lo que nosotros decidimos. Entonces, hay la persona que dice, quiero hacer la voluntad de Dios. Otro que dice, quiero hacer lo que me gusta de la voluntad de Dios. Y hay otros que dicen, no quiero hacer la voluntad de Dios. Son las tres actitudes que uno puede asumir. Hago la voluntad de Dios, tomo lo que me gusta de la voluntad de Dios, lo que me llama la atención, o no quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Ahora, a veces nosotros tenemos un problema y es que a veces pensamos que hacer la voluntad de Dios implica algo religioso. Y la voluntad de Dios no tiene que ver con una de la iglesia. La voluntad de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. Esa es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Entonces, esas tres actitudes las podemos asumir. Hay un pasaje que quiero enseñarle también hoy, que está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. De pronto, al final de este pasaje lo va a ver como enredado, ya se lo voy a explicar. Dice, pero sed hacedores de la palabra, escúcheme eso, pero sed hacedores de la palabra, es decir, de la voluntad de Dios, y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, le voy a leer el mismo pasaje en una versión que se llama Nueva Versión Internacional. ¿De acuerdo? Se la voy a leer para que los que de pronto quedaron como, no entendí bien la última parte, se la voy a explicar porque esta versión es un poco más clara. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después se va, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Fíjese lo que dice allá. Hay dos tipos de personas: los que oyen y los que hacen. Los que oyen y los que hacen. Un día Jesús le estaba enseñando acerca de esto a los apóstoles. Y Jesús les dijo, mire, hubo un hombre que tenía una viña, era rico, tenía una viña y tenía 2 hijos. A uno de sus hijos, al mayor, le dijo, ¿por qué no vienes a mi viña y trabajas conmigo? Y el hijo mayor le dijo, sí voy, pero no fue. Después vino donde el hijo menor y le dijo, ¿por qué no vienes a mi viña y trabajas conmigo? Y dice la palabra que el menor le dijo, no quiero ir. Pero después dice que como arrepentido, fue a la viña. Ahora, Jesús hace una pregunta. Jesús en ese momento hace una pregunta y dice,
¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? Fíjese la pregunta. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de Dios? Los dos la oyeron. Los dos oyeron la orden del papá. Pero el primero dijo, voy papá, no hay ningún problema. Pero al fin y al cabo, ¿la hizo o no la hizo? No la hizo. El segundo dijo, no la voy a hacer. Pero de pronto como que se arrepintió y dijo, obedezcámosle al viejo. Y se fue y le obedeció al papá. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo? No dice cuál de los dos oyó, sino cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Porque escúcheme, está la persona que se sienta y le gusta escuchar cosas bonitas. Hay personas que se sientan a escuchar cada domingo en una reunión y le gusta escuchar cosas, palabras bonitas. Pero el Señor lo que nos enseña es que la voluntad de Dios, el GPS de Dios, no consiste en oír, porque igual a mí yo pongo el GPS, pero solamente lo oigo. Bla, 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 me dices, voltee, gire, bla, bla, bla. Pero yo no le voy a hacer caso. Entonces la pregunta es, ¿para qué pongo el GPS si no lo voy a obedecer? Lo mismo pasa en nuestra vida. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita para eso. Es un manual. Es el manual de Dios para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar una determinación. O nosotros obedecemos o solamente escuchamos. El libro de Santiago, el pasaje que acabamos de leer, decía, unos son los oidores. Pero decía, no se conviertan en oidores. El oidor es eso, solamente escucha, pero al fin y al cabo nunca hace, nunca obedece. Pero dice, háganse más bien hacedores, es decir, el que la practica. Oyó y lo hizo. Oyó lo que Dios le dijo y lo hizo. Leyó ese momento la Biblia y dijo, esto lo voy a hacer. Dice, en eso hay mayor bendición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asumir la actitud que usted quiera. Podemos asumir la actitud. Usted puede decir, quiero hacer la voluntad de Dios y la voy a hacer. Otro puede decir, hay cosas que me gustan, hay cosas muy bonitas, esas las voy a hacer, pero solamente una parte. Y otro va a decir definitivamente, no quiero hacer eso, no quiero seguir en eso. Por eso la Biblia siempre habla, hay un oidor y un hacedor. Usted, ¿cuál de los dos tipos de persona es? El que solamente oye, pero en su vida no pasa nada, en su vida no hay un cambio, o usted de los que oye y hace. Porque para hacer también hay que oír. Los dos hijos oyeron, pero solamente uno hizo la voluntad del Padre. Entonces, algo que usted tiene que comprender es, Dios siempre nos va a llevar a nosotros a un nivel de bendición. Dios siempre nos va a llevar a un nivel de querer que todas las cosas nos vaya bien. En nuestro hogar, matrimonio, nuestras finanzas, nuestros sentimientos, nuestra vida social, nuestro trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Dios siempre está buscando la bendición. Pero, desafortunadamente, en el hombre siempre hay como el deseo de hacer su propia voluntad. Y nosotros nos equivocamos, escúcheme bien. Nosotros los seres humanos nos equivocamos. Porque usted en un punto, en una decisión, no puede mirar hacia su futuro. Porque la decisión que nosotros tomamos normalmente es lo que yo veo, lo que yo creo. Y básicamente estamos corriendo un riesgo cuando tomamos ciertas decisiones. Usted se puede casar. Bueno, hablo de los solteros. Usted se puede casar y usted puede decir, este es el hombre de mi vida. Pero usted también está corriendo un riesgo. ¿O no? Claro, está corriendo un riesgo. Porque cuando uno está de novio... Bueno, les voy a dar un curso rápido prematrimonial. Cuando uno está de novio, ¿qué es lo que pasa en la etapa de noviazgo? El hombre quiere hacerle creer a la novia que yo soy el hombre perfecto. ¿De acuerdo? Y lo mismo ella gira en torno a su conquista de que él piense de que yo soy la mujer perfecta. En eso gira todo. O sea, yo lucho porque ella me vea impecable. Yo lucho para que todo alrededor mío parezca color de rosa. Y diga, me gané la lotería con este hombre. Ahora, llega el tiempo donde usted, el hombre, lleva a la novia a visitar o a presentársela a la familia. Ese día llega la novia y encuentra la casa pero espectacularmente arreglada, aseada. Y dice... Ella, no, me casé con el hombre hacendoso, con el hombre, y va a la habitación de él y todo organizado, la cama, libros espectaculares. Y dice la chica, no, me voy a casar con el hombre de los sueños de cualquier mujer. Pero no supo que fue la mamá la que le arregló el cuarto, ¿no?
Pero es en el noviazgo, queremos conquistar porque queremos impresionar a la persona, pero al fin y al cabo usted se casa y se dio cuenta que las cosas no eran así como se las pintaron, ¿no? Que al contrario es un desorganizado y que no deja las cosas en su lugar y que... Yo siempre pregunto a las mujeres ya casadas, sobre todo a las mujeres que son más detallistas en eso. Yo le pregunto a una mujer, bueno, ¿cuántos años tienen de casada? Oh, no, yo tengo, qué sé yo, 10 años, 15 años. Su esposo es exactamente igual como cuando eran novios. Nadie me conteste, sobre todo las casadas, porque las meto en un problema. Pero normalmente me va a decir, no, o sea, ya las cosas no son iguales. Porque hay cambios. Nosotros cuando nos casamos, tomamos una determinación, pero al fin y al cabo estás corriendo un riesgo, ¿no? Cuando tú eliges, por ejemplo, una carrera, el joven dice, esta carrera es la mejor, pero estás corriendo un riesgo con esa carrera. Que de pronto haya un giro en el transcurso de los años mientras va estudiando y se baje el nivel de esta carrera. Usted cuando elige un empleo, usted puede decir, este es el empleo de mi vida, pero está corriendo igualmente un riesgo con ese empleo. Usted le pueden decir, se va a ganar 15,000 pesos mensuales. ¿Y qué tengo que hacer? Se tiene que sentar acá en esa silla de 8 a 1 de la tarde. ¿Usted dice, de 1? Claro, yo me le siento acá de 8 a 1 y si quiere le preparo café. Por 15,000 pesos, claro. Solamente tengo que hacer eso. Solamente tiene que hacer eso. Usted toma la decisión, se pone allí y resulta que al otro día quebró la empresa. Siempre corre unos riesgos. Por eso cuando uno toma una decisión, uno a veces toma la decisión pensando que las cosas me pueden salir bien, pero igual corre un riesgo. Lo que el Señor está tratando de decirles es, yo tengo la manera de que cuando usted tome una decisión, vaya a la fija y vaya a la manera acertada. Que realmente usted vaya a tener bendición. Imagínense, ese es el negocio de Dios con el ser humano. Tú tomas la decisión que yo creo que va a ser la más beneficiosa para ti y vas a tener la bendición. Al joven le va a decir, yo te voy a guiar en cuál es la persona idónea, la verdadera, de velar lo que hay en el corazón de la persona. Automáticamente tú vas a tener bendición. Cuando eso solamente queda acá. Si sale de acá ya sé de dónde salió. Cuando yo conocí a Betty yo tenía novia. Por eso no puede salir acá y menos en Facebook. Sabemos un secreto del pastor. No, pero esto lo saben allá también, así que no se preocupen. Y yo tenía novia. Tomamos la decisión, nos gustamos y ok, nos ennoviamos. Y en una reunión, estábamos en jóvenes y hubo una cena especial el día de la Navidad. En la cena de Navidad es el lugar donde uno se va lo más bonito que pueda. Y yo me acuerdo que ese día estaba con mi novia. Cuando entra una mujer con un traje negro, no me acuerdo cuál era el traje de mi novia, pero me acuerdo muy bien el traje de esa mujer que entró por esa puerta. Yo quedé como que si hubiera todo congelado a mi alrededor y solamente, ¿se han visto las películas? Pura Matrix. Todo queda congelado y solamente queda la persona que uno quiere moviéndose. Y fue cuando yo dije, wow, esta mujer, ¿dónde estabas todo este tiempo? No le voy a seguir contando la historia, pero es para los casados, ya que eso lo voy a contar en el seminario. Pero yo tuve que tomar una difícil decisión. Tuve que terminar con mi novia porque supe que ya no la quería. Porque el corazón mío ya estaba volando por otro lado. No es lo que se debe hacer. Pero lo que yo quiero enseñarle a ustedes es que cuando tú tomas una mejor decisión, con Betty llevamos 21 años, vamos a cumplir este año de casados. Enamorados como la primera vez que nos vimos, pero para tener un matrimonio de 20 años, 21 años, bien vivido, enamorados, amándonos, usted necesita una buena decisión. Ojo a los jóvenes. Para tener una buena carrera, una carrera que de verdad va a implicar una bendición para su vida y para su familia, tiene que uno saber cuál es la dirección, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida. A nivel de mi trabajo, hay trabajos que parecen buenos, pero ¿es beneficioso a futuro para mí? ¿Hay algo de pronto que pueda ocurrir en ese trabajo que pueda trastornar mi futuro? Solamente Dios sabe eso. Por eso cuando usted coloca el GPS es para obedecerle.
Si usted va a poner un GPS, pero solamente le va a escuchar porque la voz de la chica que habla ahí es muy bonita, entonces no sirve para nada. El Señor dijo, ustedes escuchan, ustedes hacen. Ese es el éxito de las cosas. O solamente pueden escuchar, pero escuchar es como la persona que va y se mira en un espejo, se da la vuelta y después dice, se me olvidó cómo soy, venga, otra vez repaso. Es la persona que solamente oye, no se acuerda, es olvidadizo de todas las cosas. La actitud frente a la voluntad de Dios. La segunda parte está en la decisión que voy a tomar frente a la voluntad de Dios. Ahora, en Juan capítulo 7, es un versículo que también vamos a trabajar mucho en el seminario de parejas. Juan 7, versículo 24, dice en adelante, cualquiera pues que me oye, volvemos otra vez, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, escúcheme, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, inteligente, que, dice, edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sigue, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tipifica la toma de decisiones. Dos hombres que en algún momento de sus vidas soñaron con tener un hogar o con construir una casa. Pero dice la Biblia que en el momento que fueron a construir, vino uno más acelerado y dijo, y miró un terreno y dijo, este es el propio, este es lo que necesito, este está bueno, ahí se ve hermosa, se vería hermosa mi casa, y lo levantó. Pero no tuvo en cuenta lo que ocurría con el terreno, que era arena. Construyó su casa sobre la arena y dice que cuando vinieron los ríos, soplaron los vientos, cuando vino todo sobre ello, dice que como era inestable, como era arena, dice que cayó la casa y fue grande su ruina. Toda su inversión, todo lo que construyó, de pronto todo lo que tuvo que trabajar para hacer sus ahorros y construir su casa, se fue al piso por una mala decisión en el momento de escoger el terreno. El otro, dice la Biblia, que fue más analítico, más inteligente, empezó a pensar, empezó a mirar, empezó a hacer pruebas y encontró una roca y dijo, sobre esta roca va a quedar muy bien mi casa. Así que construye sobre un cimiento fuerte, estable, construye su casa y dice que cuando vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon fuertemente contra la casa, dice que no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Ahora, si usted leyó atentamente o le puso atención a lo que yo leí, Jesús decía, el que oye y hace, lo voy a comparar a la persona que fue inteligente, que fue sabia, sabio, y tomó la mejor decisión, que miró atentamente y dijo, no, en mi vida no la puedo tomar a la ligera. ¿Cuántos años una persona puede construir su vida? Tener 15 años, 17 años de construir su vida y en una sola decisión se le fue toda la casa, todos los años de vida por el piso. ¿Cuántos años usted pudo haber levantado? 30, 40 años su vida. Una mala decisión puede mandar al piso toda una construcción que por años usted se ha esmerado en hacerlo. Ahora, el Señor Jesús decía, el que oye y hace. No dice el que oye o hace. No dice el que oye y o hace. Dice el que oye y hace. Es una combinación de dos características. El que oye y hace lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero también dice el que oye y no hace, le gusta hacer su vida a su acomodo. Dice, lo voy a comparar con la persona que no tomó en cuenta el terreno, que no fue analítico, que no fue sabio, que no fue una persona que miró atentamente lo que estaba, en dónde iba a construir, y lo construyó sobre la arena. Miren, yo perdí 30 minutos, llegué tarde y perdí 30 minutos, llegué tardísimo 30 minutos a la cena de mi amigo. Pero hay personas que no pierden 30 minutos, pueden perder
25 años de su vida, puede perder 10 años, 15 años de su vida por una equivocación que lo hicieron. Otras personas puede ser que no pierdan una cena, puede ser que pierdan una familia, puede ser que pierdan un trabajo, puede ser que pierdan un área sentimental, puede ser que pierdan muchas cosas. No estoy hablando solamente que en mi caso, cuando yo fui a la cena, perdí 30 minutos. Póngale que haya perdido una hora y haya llegado tarde una hora. Pero hay mucha gente que desafortunadamente una decisión por no escuchar al GPS, entonces pierden una vida, pierden familia, pierden parte sentimental, pierden un futuro, pierden muchas cosas. Por eso usted toma la Biblia, este GPS es infalible. En la Biblia está escrito todas las indicaciones para que usted y yo tengamos toda la bendición de parte de Dios. En el transcurso de todas estas semanas y meses que Dios nos dé, yo les voy a estar contando a ustedes el testimonio, el de Betty y el mío, y cómo a través del GPS de Dios, Dios nos ha dado todas las cosas. Tomé la mejor decisión, haberme casado con mi esposa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido con la novia que yo tenía? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? ¿Estaría hablando yo con ustedes? O de pronto no. ¿Cuáles son las decisiones que cambian? Son las decisiones que transforman. Una sola decisión. Hay veces decisiones que nosotros tomamos, pero al fin y al cabo es un riesgo cada decisión que se toma. Lo que el Señor le está diciendo, lo que nos está diciendo hoy es, yo quiero garantizarles, quiero que sepan que hay una garantía de que si ustedes hacen lo que yo les digo, van a tener efectividad, van a tener éxito en la decisión que tomen, porque yo voy a guiar esa decisión a una bendición. Les he dado la vida, les he dejado la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, hay un pasaje para terminar que yo quiero leerles y quiero explicarles. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, hay un pasaje buenísimo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora miren, aquí hay algo bueno entre todo esto. Si yo comparo la voluntad de Dios como ese GPS para mi vida, la voluntad de Dios también tiene un recalculante. Que a veces tú te pasas de donde tenías que doblar, de la decisión que debías de tomar, y afortunadamente, escúcheme bien, tiene una opción el Señor que dice, voy a recalcular dónde vas. De pronto estás metido en dos caminos, tomaste el camino que no era, el camino más tortuoso, el camino de más complicaciones, y tú ya estás metido en el camino. ¿Cómo te devuelves? ¿Cómo haces para llegar otra vez acá? El Señor te va a decir, como le dice a uno el GPS, recalculando, y te dice, desde el punto donde estás, te dice, toma esta ruta, de pronto va a ser un poco más larga, pero al fin y al cabo vas a terminar en la ruta original que el Señor te planteó. Cuando uno coloca el GPS, bueno, no sé si todos los GPS, me imagino que sí, el mío siempre empieza diciendo, siga la ruta resaltada. Es lo primero que hace. Me marca el color y me dice, siga la ruta resaltada. Entonces uno sigue la ruta y él, en la medida que va uno guiando, le obedece, empieza a darle las indicaciones a 200 metros, a 1 kilómetro, etcétera, etcétera. Cuando uno está en dos caminos y usted tomó el mal camino, un camino que no debería tomar, a nivel de una relación, en sus sentimientos, finanzas, familia, etcétera, etcétera, Dios tiene un recalculando en nuestras vidas, es decir, Dios tiene un plan B siempre. De pronto la oportunidad de Dios, lo que Dios quería era este camino para ti. Ese era el camino que Dios quería para nosotros, pero nosotros en nuestro orgullo, de pronto en nuestra falta de entender las cosas de Dios, tomamos esta decisión. Pero el Señor siempre nos va a decir, puedo recalcular tu vida. Puedo nuevamente ubicarte en el propósito. Te va a costar hacer unos giros en tu vida, pero te voy a volver nuevamente a colocar en el camino que yo he marcado desde el principio para ti. Ahora, Romanos 12:2 nos habla perfectamente de eso. Primero dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe cuál es la enfermedad? Pienso yo que es una enfermedad. El enemigo número uno de la voluntad de Dios es cuando usted utiliza una frase que se dice,
que mucha gente dice, ya me acostumbré a. Esa frase, me acostumbré a, es un problema serio en muchas personas. ¿Por qué? Porque hay gente que le dice, no, es que su matrimonio puede cambiar. Y dice, no, pero yo ya me acostumbré a que mi esposo me trate de esa manera, me acostumbré a que mi esposa, me acostumbré que mis finanzas, me acostumbré. Fíjese lo que significa esa frase, me acostumbré significa, ya me acoplé, ya me amoldé, ya aprendí a vivir de esta forma. Cuando uno le dice, Dios te puede sanar. No, pero yo ya me acostumbré a esta enfermedad, yo tomo estas pastillas y yo ya me acostumbré. Eso es el enemigo número uno cuando usted se empieza a acostumbrar en su vida a algo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no se acostumbre a vivir de la manera que están viviendo. Hay algo nuevo, hay cosas que Dios puede hacer, hay una bendición, hay una vida detrás, si pudiéramos decirlo, de esta vida que nosotros normalmente llevamos. Una vida de bendición, una vida donde hay buenas decisiones, una vida a donde hay problemas, pero siempre tenemos la ayuda de Dios que nos está diciendo, mira, toma por esta ruta, baja, sube, y ahí nuevamente vas a encarrilarte, nuevamente vas a caminar por esa voluntad que tengo para tu vida. No se acostumbre, escuche, no se acostumbre. Acostumbrarse es el enemigo número uno de la voluntad de Dios. Acostumbrarse a significa, yo ya no creo que Dios pueda hacer algo, así que voy a vivir así toda la vida. Acostumbrarse no es para aquellos que realmente saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y después sigue, para que podéis comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso el Señor decía eso, básicamente. ¿Por qué no entendemos la voluntad de Dios? Tenemos un problema aquí, en nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice, sino que transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que podáis entender la voluntad de Dios, para que la puedan entender. Ahora le voy a explicar esto. La palabra transformación viene de una palabra en griego que es metamorfo. La palabra metamorfo, vamos a recordar un poco de ciencias naturales, es de donde viene la famosa frase en español metamorfosis, ¿no? El gusano de seda que se mete en su capullo y después de unas semanas aparece la mariposa hermosa. A eso se le llama metamorfosis. Metamorfosis significa un cambio a una forma diferente. Es decir, no es un gusano de seda que tiene alas, sino es una transformación que hay. Entonces, metamorfo significa eso, cuando tú cambias a una manera diferente. ¿En dónde es que el apóstol Pablo dice que tenemos que sufrir esa metamorfosis? En nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar. El pensamiento es como el taller del ser humano. Un día yo les he enseñado y quiero recordárselos. Los pensamientos, cuando usted toma un buen pensamiento o un mal pensamiento, afecta sus emociones. Lo que usted piensa, sus pensamientos afectan sus emociones. Y sus emociones afectadas afectan las decisiones que usted toma. ¿De acuerdo? Usted toma un pensamiento de fracaso, eso empieza usted a sentirlo en emociones, a sentirse una persona fracasada. Cuando usted toma decisiones de una persona fracasada, que se siente fracasado, que se siente frustrada. De esa manera usted toma las decisiones. Por eso el apóstol Pablo dijo, mire, ustedes nunca se pueden acostumbrar. Entiendan que hay una voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero para que ustedes puedan entender cuál es esa buena voluntad de Dios, ustedes tienen que transformar su manera de pensar, su manera de ver las cosas. ¿Cuál es lo primero que nosotros tenemos que cambiar en nuestra mente? Que nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Que nosotros podemos tener experiencia en cosas, pero toda decisión que usted toma es un riesgo también. ¿Cómo nosotros nos aseguramos que la decisión que vamos a tomar realmente sea la correcta? Cuando nosotros oímos la palabra y la hacemos, la ponemos en práctica. Es la única forma. ¿De acuerdo? Y la última parte dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está la voluntad de Dios escrita? ¿Dónde está el GPS de Dios? La palabra. Esa es la palabra. Un libro
complicados para uno, para otros como místico, para otros algo religioso. Pero recuerde, y ahora se lo voy a recordar, el pasaje que le leí al inicio. Es una palabra sencilla que usted puede leerla, y aquí está su GPS. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted dice, compra un electrodoméstico o algún tipo de cosas, todos vienen con su manual, pero nunca nosotros leemos el manual. Nosotros empezamos, sí, esto acá, póngale el cable y póngale, y empiezan a sobrar tornillos. Dice, mire, tan mala esa empresa, me sobraron tornillos. Eso, malísima la empresa. Yo supe cómo era. Y empieza a encender y enciende y nada que enciende. Y usted vuelve y enciende y nada que enciende. Y vuelve otra vez y lo desarma y vuelve otra vez y nada que enciende. De pronto a usted se le ocurre por último decir, vamos a leer el manual. Es lo último que uno siempre dice, vamos a leer el manual. Y usted lee el manual y dice, ay, con razón estos tornillos, y empieza a saber para qué eran esos tornillos. A todos nos pasa lo mismo. Algo que usted sabe manejar como una licuadora. ¿Pero qué le puedes poner a una licuadora? O sea, ¿para qué un manual para una licuadora? Un computador, un manual para un computador. Y usted llega y prende el computador y no le prendió. Y hay un aviso grande en el manual, grande, al final, que dice, no prenda el computador antes de... ¿Qué le pasó? No, fundió el computador, que no podía haber hecho eso. Por eso siempre se ha visto que usted en los manuales dice, primero lea el manual. Siempre hay unas letras negras resaltadas que te dicen, lea el manual. ¿Y qué hacemos nosotros? Nunca lo leemos. Mire, hay gente, yo he visto a veces que entro a casas, la Biblia está abierta en el Salmo 91, ¿no? En un atril, así, en una esquina está abierto el Salmo 91, ¿no? Es más, parecen de esos libros de Harry Potter que usted le hace, sale, hermano, todo ese polvo, ¿no? Pero a veces la gente piensa que si tengo abierto la Biblia en el Salmo 91, eso va a subir una ola como de, qué sé yo, de bendición, y que por ósmosis, ¿no? Como cuando usted coloca algún tipo de vapor en la casa, ahí que mi amiga Paola sabe eso, y empieza a poner olor a eucalipto y toda la casa le huele a eucalipto. Piensa que la Biblia, al abrirlo en el Salmo 91, empieza a salir un aroma como a protección, como a cuidado, como a espiritual. Escúcheme, la Biblia abierta en el Salmo 91 no va a servir sino para recoger polvo. Para eso va a servir. Pero cuando usted lee la Biblia, que es su manual, porque el ser humano viene con manual, se lo presento, lea las instrucciones antes de encender. La Biblia es el manual que Dios tiene. Es el GPS, es donde usted abre la Biblia y todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es un manual que te dice cómo dirigir tu vida. Todo lo que le vamos a enseñar a las parejas, por ejemplo, es lo que hemos nosotros con Betty vivido a través de esta palabra. Todo lo que vamos a hacer en el encuentro, a través de cada enseñanza con las mujeres y con los hombres, el 5 de julio que salimos con los hombres de encuentro, es eso, hablar, transformar, cambiar. Escúcheme, hay un GPS para nosotros. Lea el manual antes de encender, lea el manual antes de tomar una decisión, sobre todo decisiones tan importantes. Cada decisión es tan importante. A veces decimos, es una decisión muy sencilla, yo puedo tomar la decisión, pero toda decisión acarrea un riesgo. Así usted lo vea bien, todo acarrea un riesgo. Amén. Amén. Entonces, termino leyéndoles el pasaje que le leí al inicio. Ahí se lo regalo para que usted lo lea en este día. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién va a subir por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, a ese GPS, porque Él, es decir, Dios, Jesús, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Tremendo pasaje. Pongamos siempre nuestra vida en las manos de Dios. Cada decisión en las manos de Dios, por más pequeña que sea. Y le garantizo que siempre usted tendrá las decisiones correctas. A nivel de sus finanzas, de su familia, de su salud, siempre tendrán decisiones correctas. Para cerrar, acordándome de un testimonio de salud. Hace varios años, estábamos como en una campaña en Bogotá, en un parque, toda la iglesia, y en una de las carpas que estaban utilizadas para protocolo, para estar los pastores, entró una pareja con una niña de 6 meses. Entonces habló con nosotros y la pareja estaba súper triste, estaba totalmente desanimada, triste, y nos contó que su hija le habían detectado un cáncer que había empezado en el hombro. Era como una pelota de béisbol que tenía acá. Y ellos estaban muy mal porque los médicos le habían dicho, mire, si no se quita ese tumor, se va a seguir expandiendo el cáncer y puede matar a su hija. Lo mejor es amputarle el brazo, hay que quitarle el brazo. Es difícil para ustedes, pero la niña va a poder vivir sin un brazo. Así que eso, imagínense, para un padre, para una madre pensar que su niña de 6 meses, no era de 60 años la niña, era de 6 meses, tenían que amputarle el brazo y empezar a vivir con una niña con un solo brazo. Y ella tendría que vivir ante la sociedad, discriminada seguramente porque le faltaba un brazo. Así que llegaron destruidos. Empezamos con mi esposa a hablarles a ellos, a abrir el manual, el GPS, y empezamos a hablar de lo que Dios podía hacer, de lo que Dios podía obrar, que Dios podía sanar, que Dios podía traer ese milagro, que solamente había que creer. Que estamos hablando que los médicos no tienen la última palabra la da Dios, al fin y al cabo Dios da la última palabra. Incluso hay médicos que dicen, mire, ¿sabe qué? Si usted sabe rezar, rece. Si usted sabe orar, ore. Lo único que puede hacer un milagro es Dios. Empezamos a hablar. Y esta gente se empezó a motivar, como que su fe empezó a crecer, y creyeron. Oramos por ellos y salieron de esa carpa decididos, creyendo de que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Es más, nosotros también dijimos, Dios va a hacer un milagro. O sea, oramos y sentimos una certeza de que Dios iba a hacer un milagro con esta chica. Así que todo el mundo se fue. Un día, como 2 semanas después, la persona que los había invitado habló con nosotros y me dijo, pastor, ¿se acuerda de esta pareja, que la niña? Y le dije, sí, ¿qué pasó? Me dijo, la niña murió. Entonces yo quedé impresionado y dije, ¿cómo así que la niña murió? Sí, pastor, murió la niña hace como 2 días. Y le dije, no, eso no es posible. Le dije, la niña, cuando salió de esta carpa, la niña salió con una sanidad encima. No me puedes decir que ella se murió, porque yo estoy seguro de lo que yo sentí ese día. Ese día hubo la fe suficiente para creer que había sanidad. Y yo le dije, aquí pasó algo anormal. Y me dijo, sí, pastor, pasó algo después de que salieron de la carpa. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, cuando ellos salen, los llama una persona y les dice, mire, hay un médico en Estados Unidos que es experto, es el hombre para quitar el cáncer. Y él puede hacer el milagro con su hija. Ellos automáticamente al otro día hicieron su esfuerzo, compraron los pasajes, se fueron hasta Estados Unidos. Hicieron la investigación, el médico los vio, le hizo los estudios y le dijo, mire, es mejor amputarle el brazo, quitarle el brazo a su hija. Era la eminencia la que decía de que había que amputarle el brazo. Así que cuando ellos nuevamente escuchan todo ese tipo de cosas, nuevamente vuelve otra vez la duda y toman la decisión que ellos piensan que es la mejor. Le amputan el brazo a la niña y a los 2 días la niña muere fruto de la operación que le hicieron. No murió ni siquiera del cáncer. Murió fruto a una operación que le hicieron que no era la correcta.
Lógico, desafortunadamente el matrimonio se divorció por eso. Es una situación complicada, ¿no? Donde el uno dice fue su culpa, el otro dice ¿para qué la llevamos a Estados Unidos? ¿Por qué? Bla, bla, bla,